Muy buenas tardes, abogados, colegas, bienvenidos todos a esta nueva propuesta del Gremio de Abogados del Paraguay. Le cedo el uso de la palabra a nuestro director académico, el doctor Edward Armas. Bienvenidos. Buenas noches. No sé si Rolfi está conectado al doctor Mendoza, porque hoy estaba viajando ya a una ciudad de nuestro país para seguir con el derrotero del ejercicio profesional. Ahí creo que está el doctor Mendoza también. Bueno, buenas noches. Hoy justamente viniendo en mi vehículo a casa a la tarde, me vino una reflexión que viene a cuento con nuestro material de hoy, la ponencia ahora de la doctora Liz, mi querida compañera de facultad. En relación a lo siguiente, imagínense ustedes, señores, nuestro horario laboral, el horario laboral de los profesionales del derecho, sean estos independientes o no profesionales en general, ¿no? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en las rutas? ¿Cuánto tiempo nosotros pasamos en nuestros vehículos? Y haciendo un cálculo rápido me di cuenta que fácilmente entre el 15 y el 25% de nuestro tiempo laboral pasamos en el vehículo, en ruta, exponiéndonos a las circunstancias de tráfico. Imagínense ustedes qué importante es tener una visión clara en relación a todas aquellas, y no todas, por lo menos el marco general, de aquellas circunstancias que pueden estar influenciadas por las normativas que regulan las circunstancias de tráfico, como dirían los españoles. Es una cuestión muy importante, 25% por lo menos de nuestro tiempo profesional lo pasamos sobre las ruedas, en las rutas, en las calles, en circunstancias de tráfico. Así que el tema de hoy es importantísimo, por lo menos como es en la idea de nuestra ponencia con el doctor Mendoza, la doctora Freud y los demás miembros de este grupo, por lo menos iniciando la discusión a través de ponencias como la doctora Liz esta noche, para luego ir siendo o hilando más fino, como le gusta decir al doctor Mendoza, hilando más fino con relación a circunstancias particulares y específicas. Hoy, como dijo la doctora Freud, vamos a tener un pequeño mecanismo diferenciado justamente porque a sugerencia de la ponente, donde quisiéramos nosotros, una vez que terminemos los presentadores, nuestra breve introducción, donde cada uno de ustedes podrá cada uno no, pero los que quieran podrán eventualmente realizar una pregunta o una breve sugerencia en relación al tema de hoy, al respecto que la doctora, justamente la ponente, pueda contestar y de allí para adelante ir desarrollando el tema. Así que muchísimas gracias, doctora Liz, gracias por compartir con nosotros, gracias al doctor Mendoza y a la doctora Freud, que otra vez hacen posible la ponencia de un día martes, que ya se está volviendo una tradición en el Gremio de Abogados del Paraguay. Así que muchísimas gracias, y no sé si el doctor Mendoza tiene algo que decir, cedo la palabra. Sí, no, solamente buenas noches a todos los colegas del Paraguay. Se está haciendo costumbre de que tengamos los martes una cantidad o una serie de temas que son muy interesantes, pero cada día, cada vez estamos tocando temas que son más realistas, estos temas jurídicos que son producto de aquellas leyes que de una u otra manera están en nuestro constante andar en las rutas, porque todos los abogados, como bien lo dijiste, Edward, transitamos por las leyes, por las rutas nacionales, ¿verdad? Y dentro de esas rutas nacionales encontramos digamos, a la institución que es la encargada de regular, de controlar en la ruta la legalidad de lo que estamos transitando. Y esa legalidad hoy también es un tema demasiado importante como para que podamos consultar con la expositora en cuanto a esa situación de la patrulla caminera, que me adelanto ya en decirte, ¿verdad? Ya que pidió la exponente que podamos plantear una situación, si el control aleatorio está realmente ajustado o ajustado a la legalidad en cuanto a los principios constitucionales que regulan en cuanto al libre tránsito y una serie de condiciones, ¿verdad? Entonces, si realmente esa ley 5016 en cuanto a la materia que legisla, al ámbito de aplicación y al objeto de dicha ley, realmente le faculta a la patrulla caminera a parar a los ciudadanos que transitan libremente. Un tema muy interesante, a ver qué nos dice
la colega que es especialista en este tema, Edward. Y como siempre, decirle a todos los colegas que estamos que esto se vuelve a viralizar, a reenviar en distintos grupos y es notable, Edward, como me estaba diciendo durante la semana, cómo llega a más de 3.000 personas todos los links después al día siguiente de las ponencias que estamos haciendo. Así que hay muchos colegas que hoy van a participar, pero que el día de mañana van a acceder al conocimiento que nos va a suministrar nuestra exponente de esta noche, Edward. Así que te dejo, Edward, para que vos puedas hacerle esta presentación a nuestra distinguida colega abogada que hoy se ofrece a darnos esta charla. Sí, ya básicamente, doctora Liz, ha sido presentada una persona muy, muy dadivosa con lo que respecta al tiempo y al conocimiento. Así que la doctora Freud, que es la que va a estar encargada, como siempre, muy eficientemente de manejar el grupo. Está abierto, doctora Liz. Antes de iniciar, quisiera dejar abierto la opción de los colegas para que puedan realizar sus preguntas. Incluso la doctora Freud ya estuvo colectando, por decir así, algunas inquietudes, y quisiera que los colegas que están ahora están linkeados, uniéndose a la ponencia, puedan eventualmente realizar alguna pregunta y o alguna, entre comillas, alguna observación a los efectos que la ponente pueda, a partir de allí, iniciar el hilo conductor de lo que refiere a esta ponencia, que ya lo inició Rolfi. Ya lo inició Rolfi con lo que refiere a la patrulla caminera y su facultad de control, entre comillas, coerción. Ahí le veo a algunos amigos de Ciudad del Este que están conectados, que ellos también constantemente están haciendo esa acotación con relación a los controles bastante rigurosos, que se tienen varios controles rigurosos, tanto en el acceso a Ciudad del Este como en la zona de Hernandaria, etcétera. Así que esa fue el primer hilo, mejor dicho, la primera punta del iceberg que sacó el doctor Rolfi Mendoza, y también estamos abiertos a los colegas, 2 o 3 preguntas o situaciones que van a poner los colegas que están participando, y luego a partir de allí la doctora Liz Romero de Prante va a poder iniciar su ponencia. ¿Le parece bien, doctora Freud, doctora Liz? Doctora, está apagado tu micrófono, doctora Liz. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto, un placer estar acá, entre amigos, colegas, para compartir conocimiento y clarificar un poco las ideas con el fin específico de obtener una herramienta más para ir a pelear y a luchar como agentes de justicia que somos en los tribunales a favor de nuestros representados. Muchas gracias, doctora. El doctor Pedro Héctor Benítez había solicitado el uso de la palabra para hacer alguna pregunta. Doctor Benítez. Sí, buenas noches a los colegas. Un gusto siempre participar con ustedes en estas charlas, que es demasiado instructiva e importante. La pregunta concreta es con relación al tema de seguro contra terceros, seguro obligatorio contra accidentes en tránsito, que en la ley 5016 señala en varios artículos la intervención de la superintendencia de seguros, la facultad de uno de los directores de exigir el cumplimiento del seguro contra terceros. Nosotros mismos, cuando nos vamos ya sea a la Argentina o al Brasil en nuestros propios vehículos, tenemos que sacar la carta verde, y el seguro es sí o sí obligatorio. No puede circular sin ese seguro por los países limítrofes. Y sin embargo, acá yo no veo que alguna, ya sea la policía de tránsito ni alguna institución, la cual señala esta disposición normativa sobre las cuestiones de tránsito, obligue al conductor a tener ese seguro contra terceros. No sé si está vigente o no. Esa es la pregunta concreta, y me sumo también a la inquietud del doctor Pedro con relación a la constitucionalidad o no de esos controles aleatorios. Gracias.
Muchas gracias. Perfecto. Bueno, como decía, un gusto, un placer estar acá. El tema que hoy nos reúne es un tema apasionante, pero también es un tema extraordinariamente amplio. Abarca casi toda la generalidad de los ámbitos de la vida, de la sociedad. Todos estamos siempre circulando, pero por sobre todas las cosas en nuestro país se ha dado un significativo movimiento a través del cual, en vez de darnos herramientas para trabajar o para actuar legítimamente o legalmente, estamos teniendo hartas confusiones debido a muchos factores. No quiero dejar de mencionar hoy que me cabe conversar con ustedes gracias a que desde que estando en la facultad me casé y me casé con un camionero, entonces tuve que estar inmersa en el mundo de todo lo que es tránsito, y a través de eso y allí precisamente participé en varios procesos de implementación de leyes. Bueno, y eso es lo que me trae hoy a hablar un poquito con cierta autoridad. Manifiesto también que no es precisamente que sea una especialista ni que tenga un doctorado, sino simplemente soy una ciudadana observadora y una usuaria hábil, digamos, ¿verdad? Porque generalmente en ese ámbito me muevo profesionalmente. El tránsito en nuestro país es una cuestión que tiene garantías constitucionales. El artículo 41 nos garantiza el libre tránsito y también el tránsito de los productos, tanto de las personas como de los productos. También el artículo 41 nos garantiza que si recibimos a inmigrantes, ese movimiento también tiene que ser registrado y controlado por el Estado. También la Constitución Nacional nos habla del derecho a tener un ambiente saludable, un ambiente dentro de un cierto bienestar en el que todos nos sintamos seguros y, digamos, positivos. Principalmente, esas son las garantías que sustentan nuestro derecho al tránsito. Pero existe una norma que es muy aplicada porque es una norma de rango constitucional con, digamos, resonancia en el derecho público internacional por el hecho de que establece los derechos procesales. El transitar puede ocasionarnos a nosotros ciertos inconvenientes, podemos tener inconvenientes, pero al estar situados en una posición o en un evento en el cual tenemos que estar respondiendo por algún hecho dañoso, existen derechos procesales que tienen que ser respetados. Y ahí la primera respuesta al doctor, justamente, que vamos a tratar de en esta clase dar un paneo de las normas que rigen y los antecedentes de los cuales estamos viniendo con esas nuevas normas. Y por sobre todas las cosas quiero poner un poco sobre la mesa las cuestiones que hacen a la falta de claridad y a la oscuridad y sobre todas las cosas a la inseguridad que nos traen leyes que no están bien construidas. Hola. Porque eso sí, hoy el Paraguay está aplicando una norma de tránsito dentro de todo el territorio nacional sobre esa base constitucional del libre tránsito, pero con una ley que prácticamente no parece ser una ley construida digamos, criteriosamente, pues desde el primer punto de vista en que sabemos que una norma tiene que ser una ley general aplicable a todos, que tiene que ser clara, que tiene que ser concisa, que tiene que ser estable y por sobre todas las cosas debe estar basada en la consideración de la gradación de las normas que se van definiendo desde la Constitución Nacional. La Ley 5016 es una norma que surgió en el año 2014, justamente en un tiempo en el que el país estaba
saliendo a las calles con un gobierno que no era habitual en nosotros, y de ese resultado surgió una ley prácticamente muy protestantista. La ley en sí, si nosotros nos fijáramos, es una ley que construida desde el aspecto de vista, desde el punto de vista que nosotros sabemos que tienen que reunir los códigos, es totalmente inaplicable. Si nos basamos primero en el hecho de que toda norma tiene que ser clara y aplicable a todos los ciudadanos, tenemos artículos en la ley 5016 que tienen casi como 8 o 10 párrafos y contienen repetitivamente y desordenadamente, por ejemplo, en un artículo declarativo o definitorio que define algún sujeto implicado en la ley, encontramos algún tipo de falta metida o algún comentario respecto a atribuciones de algún organismo del Estado. Dentro de ese marco de falta de claridad o de, digamos, falta de criterio científico desde el punto de vista del derecho, esta norma nos trae un montón de cosas que hoy trataré de explicar de una manera fácil para que a partir de ahí podamos salir con otras conferencias en las cuales analicemos las situaciones, por ejemplo, que el doctor nos estaba planteando, que es la cuestión del uso del seguro. Encontré un compañero que me dice, bueno, yo cinturón de seguridad, yo tengo obligación de proteger a los terceros, no a mí, y me obligan a usar un cinturón de seguridad. Entonces, ese tipo de cosas nos traen preguntas que dentro del ámbito del derecho en sí, en equidad, tenemos que analizar únicamente en otras ocasiones. Bueno, habiendo dado ya un inicio de la ponencia, refiriéndome al derecho constitucional que sustenta toda esta rama, esta ciencia, el derecho vial en sí es una rama del derecho positivo en el cual se asegura el libre tránsito para defender la vida y para defender la seguridad de las personas y sus bienes, en ambos sentidos. En él están involucrados varios sujetos. Los que transitan, en primer lugar, los que transitan son los usuarios. Estos usuarios pueden ser considerados como aquellos que van en un medio vehicular de 4 ruedas, de 8 ruedas, de 18 ruedas, pero utilizando las vías de tránsito. También encontramos usuarios que son los peatones, los que transitan a pie por su medio propio. Pero, amén de eso, los sujetos obligados por la ley vial también son los ciudadanos frentistas, aquellos que tienen sus residencias, sus negocios o sus actividades circulando o estando estáticamente, pero afectando la circulación. Por supuesto, involucra a las autoridades. Los sujetos obligados por la ley de tránsito también son las autoridades. Y en ese sentido tenemos diversos tipos de autoridades. Tenemos autoridades de fiscalización, tenemos autoridades de habilitación, tenemos autoridades de sanción. Y precisamente la función de cada autoridad también varía de acuerdo a que nos encontremos circulando en una vía que es una vía nacional o es una vía simplemente local, un camino o un camino municipal o algún tipo de infraestructura que se utilice para circular. Todas ellas están interactuando dentro de un mundo en movimiento y prácticamente resulta muy difícil de cualificar o de unificar. La característica principal de lo que es el derecho vial es precisamente eso. El derecho vial es el ejercicio del derecho al libre tránsito con seguridad y respeto hacia las normas particulares y hacia las normas
comunes, en el que están involucrados tantos los sujetos que circulan como los ciudadanos que están teniendo su residencia o sus actividades cotidianas pegadas o, digamos, anexas a las vías públicas y las autoridades de habilitación, de control y de sanción. La ley, quiero partir de la base, me estoy yendo un poquito rápido, ¿verdad? Pero en realidad es un poquito difícil adentrarse en el tema, pero voy a tratar de hacerlo. Resulta que nuestra ley 5016 en el año 2014, ese mismo año se implementaron otras leyes de convivencia ciudadana para el efectivo ejercicio de la descentralización del control del poder ejecutivo, en el sentido de que también se ha promulgado la ley de orgánica municipal con un amplio criterio moderno, en el cual se supone que todos somos personas súper capacitadas y todas las personas, tanto jurídicas como físicas, y las instituciones están funcionando de una manera cordial, armónica y sin afectar a los demás, utilizando medios tecnológicos de alto nivel. Y en ese mismo paquete es donde se instala esta ley 5016. La ley 5016 de tránsito y seguridad vial sustituye al decreto ley 22094 del año 54, atiendan bien, que era el reglamento de tránsito que estaba vigente hasta ese tiempo, desde la época del gobierno del general Stroessner, en el cual también coincidentemente y recurriendo a la historia, sabemos se han abierto las rutas y vías del país con construcciones mejoradas, que no solamente eran tránsitos de caminos vecinales de tierra, sino también se incluían caminos asfaltados, y con ellos se traía una proliferación del uso de vehículos. Esa ley en sí, la ley anterior, la 22094, estaba totalmente destinada como digo, al uso de unidades de vehículos que tenían una cierta capacidad de velocidad y también una cierta capacidad de carga. Cuando en el año 2014 nuestra ley nueva sale al tapete, prácticamente tenemos que hacer un salto cuántico para poder adaptar toda nuestra mente al concepto de legitimidad o de legalidad para ubicarnos en un mundo totalmente distinto, donde todos los elementos resultan ser distintos, cambiantes, avanzados. Pero, aún así, en ese panorama se hizo un esfuerzo. El esfuerzo en sí radicó en que se instaló, aparte de la policía caminera, que era la entidad de control del tránsito con la 22094, se instala la patrulla caminera. ¿Por qué hablamos de patrulla caminera? Hablamos de patrulla caminera porque es entidad de fiscalización. Tiene la atribución específica de verificar para optimizar ese tránsito y que no haya siniestros o eventos dañinos en ese ejercicio de ese derecho. La patrulla caminera en sí tiene solamente la facultad de fiscalizar. Eso que nos quede bien claro. Al lado de esa facultad de fiscalización y como consecuencia de esa necesidad de dar un salto cuántico hacia la, digamos, adecuación tecnológica de todas las situaciones en las rutas, surge la necesidad de que
la patrulla caminera también aplique otro tipo de actividades y se adecua a él mínimamente hacia una posibilidad de que ella también realice sanción. Esas son implementaciones con esta nueva ley. Otra implementación que se introduce dentro de la ley 5016 es que aparece un ente así medio fantasmagórico, le digo yo, porque reuniendo a todos los ministros de otras carteras del Estado que supuestamente pueden opinar en materia de vialidad, sean o no técnicos en la materia, fueron reclutados para llamarse en una institución que se llama Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y esta Agencia Nacional de Seguridad Vial se le atribuyó, atendamos bien esto, se le atribuyó la gran función de ser aquella que va a establecer la política nacional en materia de tránsito. La política nacional en materia de tránsito. Todos sabemos que una política como una directriz de un órgano del Estado no es cualquier cosa. Es una cuestión que debe ser analizada responsablemente desde un punto de vista profesional, técnico, entendido, porque no solamente se hace opinión, sino también se tiene que prever circunstancias posteriores y hacer un análisis sistémico de la situación. Ese análisis sistémico que, como estoy tratando de hacer, estiro la Constitución, pero tengo que contrastar con otros derechos. Lo que decía el compañero con respecto al cinturón de seguridad, yo tengo que cuidar de mi vida. ¿Por qué me van a obligar a usar algo si yo no quiero cuidar de mi vida? Tengo libertad. Tiene que ser, esa agencia tiene que tener la capacidad de contrastar todo eso para poder establecer hacia dónde vamos a ir en los próximos 5 años o 10 años dentro de una política de Estado. Esa Agencia Nacional de Seguridad Vial también tenemos que se instaló, también tiene ciertas falencias estructurales, pero se nos puso ahí, no sé quién fue, habrá sido el ideólogo de esta institución, pero también tiene la atribución de que en 2 o 3 reuniones anuales tenga que mirar todo el mundo cotidiano en el que todos los ciudadanos estamos inmersos como usuarios. La primera falencia grande de la ley 5016, entonces, radica en esos dos aspectos que yo estoy tratando de significar de una manera simple. Primero, que es una ley que tuvo que dar un salto cuántico, no tiene digamos, una gradación y tampoco ha partido de lo básico para que el ciudadano o la persona humana en su vida de sociedad pueda ir absorbiendo y pueda ir adecuándose a aplicarla convenientemente. La misma situación se da en que órganos del Estado, en el cual se involucran a ministros de un poder ejecutivo para que elaboren una política nacional de tránsito, sabiendo que los ministros del Estado son representantes de algún tipo de interés circunstancial, nada más. No tienen la aptitud, la capacidad ni el interés, pero están ahí ejerciendo el control de uno de los derechos más grandes que nosotros tenemos y sin el cual casi no podríamos estar sobreviviendo. Hasta ahí, no sé si me he dado a explicar. ¿Alguna opinión, alguna pregunta? Perfecto, doctora, se Sí. te escucha. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, partiendo de la base de que salimos a ese mundo, el Paraguay ya transitó durante 40 años sobre un riel distinto, la humanidad también. Tenemos que los medios de transporte cambiaron. Y quienes tienen y nos ponen normas sobre las cuales esos medios de transporte, que es el elemento
que no tiene vida, que está involucrado en la circulación, tiene que ser solamente de un tipo, de una variedad, de una clasificación. Y sabemos bien que en el mundo de la circulación están involucrados medios útiles a través de los cuales desarrollamos esa actividad de tránsito que tienen diversas especificaciones técnicas y diversas circunstancias de uso. Ahí es donde caemos en otro problema que prácticamente es insalvable, porque esta ley 5016 nos unifica a todos. Los que transitan, y voy a ser más clara, los que transitan en auto, en un camión, en una camioneta 4x4, en una moto, en un caballo, en un triciclo, en un cuatriciclón, tienen que aplicar esto. Y hay un solo criterio. Hay una sola velocidad, límite de velocidad tanto máxima como mínima. Hay una sola manera de circular habilitando las líneas de tránsito, las manos, ¿verdad? Las direcciones, las maneras en que se tienen que hacer los giros, las señalizaciones y una serie de cosas que al final, y aquí viene lo más serio y es justamente la preocupación desde la cual surgió la necesidad de hablar del tema vial, es que hay una sola institución encargada de fiscalizar todo ese andamiaje que no es quieto. Aparte de tener sujetos, objetos tan variados, la circulación no se queda. Para un poquito la metáfora, ¿verdad? Tenemos patrullas. Yo les cuento que patrulla anteriormente se llamaba policía caminera. Con la ley 22094 se llamaba policía caminera. ¿Por qué? Porque no era contrario a la Constitución que se llame policía caminera. Y resultó ser contrario ese término de policía, que es como que a nosotros nos da miedo. La policía pues, es autoridad, impone respeto. Se colocó otro término de nombre patrulla para salvar un poco esa cuestión terminológica que surge cuando la Constitución del año 1992 establece que hay dos fuerzas públicas en el país, que es la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No podía llamarse caminera porque no tenía rango constitucional el uso de ese término para controlar o fiscalizar el tránsito. Y es ahí donde surge el cambio. ¿Por qué yo estoy significando ese cambio? Estoy significando ese cambio para dar un poco, meternos un poco en el contexto de la atribución de esa patrulla caminera, que es una de las instituciones que se ponen en funcionamiento desde esta nueva ley. ¿Por qué? Porque también tenemos los problemas que en la fiscalización, esos, digamos, funcionarios públicos que tienen una facultad, de repente se arrogan facultades que no les corresponden y se ubican en la posición de ser también funcionarios de sanción, también de proceso, de calificación, de evaluación, de producción de pruebas. Y después, entre comillas, y subrayado por la mala costumbre nuestra, también se llevan la atribución de ser recaudadores, porque llevan la platita en su bolsillo. ¿Qué genera todo esto? Genera que al final, después de ser un derecho constitucional para que nos sintamos bien y estemos en bienestar y seguros, esto se genera un caos. Porque no todos tienen, digamos, no todos tienen la bendición de poder leer y entender un poco las cosas. La autoridad te dice y vos cuadradito te quedás. Con la consecuencia de que a ¿cuántos años? 10 años de implementación es insostenible. Tantas muertes,
tantos daños y por sobre todas las cosas no tenemos resultado desde el punto de vista de la sanción como tiene que ser dentro de un derecho penal o de un derecho de faltas o lo que fuere, para que la ciudadanía a través de ese ejercicio vaya corrigiéndose o vaya adquiriendo una costumbre de no dañar a los demás. En este momento, por esas circunstancias que he estado mencionando, prácticamente circular es salir a la calle a matarse o a matar. Completita la idea entonces, surgió, ¿entendieron cuál es el contexto en el que estamos? ¿Sí o no? Freud. Sí, La perfecto. hermana levantó Pedro. Sí, Sí, querido el compañero, le escucho. Pedro, al doctor Mendoza. Sí, bueno, entonces tenemos, a ver si voy entendiendo como para también ayudarle a los colegas, ¿verdad? Usted está partiendo desde 3 ítems en este momento, su exposición. Primero, una ley híbrida que fue transformándose, creándose confusiones, dado que por un lado teníamos que no solamente se legisló sobre las personas que circulan dentro de una ruta, ¿verdad? Nacional o como se quiera llamar, sino que también esa ley afectaba a las personas a la cual tenían, son frentistas u otro tipo de situaciones, como ser también aquellas que personas que utilizan cualquier tipo de carros o bicicleta. Es decir, una ley que confunde todos los conceptos. Por otro punto, usted está cuestionando también la situación de la creación de una Agencia Nacional de Tránsito. Esa Agencia Nacional de Tránsito prácticamente es una agencia que está absorbiendo prácticamente toda la dirección y la política a seguirse dentro de lo que sería la ley de tránsito, situación que a su criterio debería ser un poquitito más analizada porque no se puede otorgar una responsabilidad tan grande a gente que tal vez no tenga la capacitación técnica, no por el solo hecho de ser ministro o ser una o cualquier situación, no tendrían la capacitación o la actitud necesaria como para poder ser los gendarmes o los controladores, digamos, de una situación de tránsito. Creo entender hasta ese momento lo que sería el punto 2. Y por el punto 3, la situación misma de la patrulla caminera, como usted estaba expresando, que es más bien un elemento de ejecución que escapa prácticamente su política y confunde entre los conceptos constitucionales de aplicación y utilizan un procedimiento donde además de ser los aplicadores o el control de las normas de tránsito se vuelven recaudadores y otras situaciones más que prácticamente vuelven no solamente a ser una ley híbrida, sino más bien una política nefasta que no tiene un control necesario. Y prácticamente en este sentido, la pregunta que podríamos hacerle a usted, que cabe la respuesta, pero ¿cómo podría salvarse esa situación? Porque esta ley de tránsito no precisamente sencillamente es si nos molesta el proceder de la caminera, sino que abarca una serie de circunstancias y a otras entidades que tienen también estricta relación con la ley de tránsito. Por ejemplo, digamos, la DINATRAN y otras cuestiones más, creo que entiendo que también tienen que también regularse, quién los controla, cómo, dónde va. Son cuestiones que lo estamos escuchando con bastante interés. Doctora, le felicito. Es usted excelente y gracias por darnos tanto y compartir su conocimiento. Gracias, profesor. Gracias, doctor. Bueno, entonces nos adentramos en el tema. Es como que ya abrimos la puerta, estamos ahí y de repente, bueno, uy, esto es para analizar y analizar con profundidad. Yo no quise hacer una exposición así como cualquier otra clase donde empezás a leer cada uno de los puntos, sino que lo que quiero es posicionarnos hacia las cuestiones que nos lleven a analizar con un poquito más de criterio y en el contexto amplio de lo que es la cuestión vial. La cuestión vial en sí, entonces, resumiendo, es un derecho
constitucional de libre tránsito en el cual estamos involucrados todos cotidianamente. En nuestro país, el control, la fiscalización está a cargo de una patrulla caminera, pero la directriz acerca de cuáles van a ser, hacia dónde vamos a ir caminando como Estado, como país, la establece un organismo denominado Agencia Nacional de Seguridad Vial, que se tiene que reunir 3 veces al año con los ministros del Poder Ejecutivo a delinear nuestra problemática. En eso estamos. Realmente, la Constitución no dice eso. La Constitución Nacional habla claramente que tenemos un país descentralizado en el cual las vías son parte de ella. Dentro de esa descentralización, y se divide el país en municipios, gobernaciones y capital. Los poderes del Estado son brazos del Ejecutivo. Solamente están para ejecutar, no están para sancionar. Por otro lado, tenemos que dentro de ese país que nosotros debemos visualizar, existe algo sumamente importante, que es la tecnología, el avance tecnológico. No podemos vivir en una burbuja donde tengamos que nosotros, por cierto, podemos poner que vamos a caminar a 50 kilómetros por hora y vamos a hacer en 8 horas 300 kilómetros para ir de una punta a otra del país. Se puede poner en la ley, pero en la realidad y con todo lo que abonamos en concepto de tasa por importar un vehículo de alta gama que con seguridad puede correr a 140, 160 kilómetros por hora y hacer en 3 horas 300 kilómetros o algo así, nosotros por una cuestión de que irracional, donde no existe una regla de 3 simple, directa, aplicable, tenemos que ir a 50 o a 100. Entonces, absolutamente todos dentro de ese país que no nos ofrece garantías, absolutamente estamos actuando en forma ilegal. Porque yo me compro mi auto que mínimamente va a 130, 110 para arriba. Y no puedo estar quedándome como dentro de la política del Estado, quedándome en cada puesto, en cada ciudad. Ese es uno de los aspectos que desde el punto de vista profesional, y quiero esto sentar acá la base porque voy a saltar a algo más fuerte en un ratito. Desde el punto de vista profesional, tenemos en nuestras manos, se dan cuenta, un paquete grande de opción de trabajo. ¿Saben por qué? Porque si buscamos desarrollar desde el vamos la aplicación de lo que es toda la cuestión vial es un aspecto legítimo, lícito, y llegamos hasta la cumbre, que es la Constitución, ¿cuánta plata podemos generar? ¿Y cuánta conciencia ciudadana podemos desarrollar? Hoy prácticamente estamos analizando así, a grosso modo y rápido. Dentro de eso rápido, surgen las preguntas. Circulamos todo. Dios mío, circula esa moto. Esa moto compró una moto 4x, ¿cómo era? Esa trail no sé qué cuánto, que corre no sé a cuánto y puede hacer giros así sin qué sé yo, pero yo no tengo vías. Me permiten comprar, habilitar una unidad, un medio, un bien, y yo no puedo usar. Pero a mí me dicen que yo estoy en un país libre. Me confunde. Me doy la vuelta y como dice el compañero, no quiero usar el cinturón. Yo no entiendo por qué me hacen poner el cinturón si yo si me voy y decidí morirme, no importa si me siento y me muero.
Ese es nuestro concepto, pero yo sé y nosotros sabemos que el cinturón no solamente se utiliza para tu protección, es para que vos puedas tener un medio de asegurar tu cuerpo para que tu reacción sea oportuna, óptima y no dañes a los demás, como consecuencia de que vos controlas tu cuerpo dentro de ese medio de vehículo. Doctora, Y ahí salimos a algo sumamente importante que es la otra pata de lo que es el derecho vial. El derecho vial es una pericia, es un acto, usar un vehículo es un acto inteligente en el que hay que usar conciencia, sensatez, equilibrio, conocimiento de lo que es la física, conocimiento de lo que es la geografía, conocimiento de lo que es también lo que estás transportando, los objetos o lo que vos estás llevando contigo. Y nuestro país se entiende eso. Y se entendió hace tiempo. ¿Por qué? Porque surgió otra institución que era el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene a su cargo la implementación de toda la infraestructura vial, toda. Desde el qué color se va a poner una luz, un cartel, desde qué trazo va a llevar, hacia dónde se va a girar, desde todo. Es atribución del Ministerio de Obras Públicas. Y por la gracia de Dios, el Ministerio de Obras Públicas estaba regido por la Ley 5 del año 49, después pasamos a la Ley 137 del año 93 y aún está vigente. Tiene todo un capítulo con instituciones en los cuales especialistas analizan la situación. Pero todo lo que se hace dentro del ministerio pasa por las manos de los políticos, que son los que están a la cabeza, los benditos cargos de confianza, y esos son los que deben aprobar. Entonces, ahí es donde también nosotros podemos actuar como profesionales y buscar la manera digamos, de ir resolviendo los grandes problemas de inseguridad que se generan por la aplicación de normas o la aprobación de proyectos que no van en connivencia con la seguridad, ni con la vida, ni con el derecho al tránsito. Quiero traer a colación nomás y para pensar después justamente lo que sucedió con ese camión cisterna que llevaba casi 600 millones de guaraníes en productos encima, con un conductor que volcó en una rotonda que no se entiende para qué se puso, cuya construcción era absolutamente dañina, y en el primer movimiento él cayó, no pudo salirse, aún teniendo justamente el cinturón de seguridad, teniendo eso, no pudo salirse, falleció, se perdió todo, y más o menos se tuvo que hacer un cambio. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones tiene la atribución de controlar el tránsito desde el punto de vista de las obras de infraestructura. Y tenía hasta el año 2000 un viceministerio, que era el Viceministerio de Transporte, en el cual se habilitaba el uso de vehículos para fines de transportes de cargas y para fines de transporte de pasajeros. Ese viceministerio dejó de existir con la avenida, con la sanción de la ley 1590, creación de la Dirección Nacional de Transporte, que es DINATRAN, una entidad autárquica que más o menos de alguna manera trató de solucionar los problemas de los políticos. ¿En qué sentido les digo? Esa ley, o sea que hasta ese tiempo, todos los permisos de habilitación, tanto para el transporte nacional como internacional de cargas y pasajeros, pasaban por un ministerio. Y en el ministerio te ibas a pedir un permiso, presentabas un documento, al día siguiente ese documento se perdía, nadie sabía dónde estaba, una ineficiencia atroz. Después
en vez de estarte en los 24 horas, 48 horas, ya estás con tus pasajeros para pasar a la Argentina o ir más allá, y no te daban, te trastornaban. ¿Por qué? Porque el ente era ineficiente y estaba a cargo de funcionarios que no tenían la más mínima ni responsabilidad ni interés en que las cosas vayan. Es ahí donde impulsamos los transportistas, impulsamos la creación de la 1590 y logramos construir un ente consultivo dentro, o sea, que dejar que la institución esté a cargo de las personas involucradas. El consejo de la DINATRAN está integrado por un representante de transporte de pasajeros y un representante de transporte de cargas, también sus suplentes, pero no pudimos sustraernos totalmente a los políticos, así que ahí están uno del Poder Ejecutivo, uno de las municipalidades, uno ahí otra vez, y muchas veces por eso la DINATRAN no funciona 100%, pero se logró mínimamente cumplir uno de los objetivos, que es agilizar la habilitación, la fiscalización y la renovación de los documentos para trabajar en el servicio de transporte de cargas y de pasajeros. También incluyó la CETAMA, que es otro, es una especie de una pequeña institución dentro de la misma organización, que se encargaba del transporte de pasajeros del área metropolitana, entendiéndose que en esa época, en el año 2000, prácticamente todos los camiones pasajeros pasaban por el centro y había un acogotamiento inmenso. Entonces, se interesaron en tener un lugar donde se puedan ir a los propios interesados transportistas a buscar la manera de hacer eficiente el servicio. Esa ley de la DINATRAN trajo como consecuencia que se cierre el Viceministerio de Transporte en forma específica, que se cree un ente autárquico cuya función es buscar la eficiencia del servicio de ambos tipos de cargas, pero 100%, y otras cuestiones que los 100% no se ha logrado. Tenemos problemas, gente, precisamente con la aplicación del Tratado de Mercosur, que es donde las cargas ya no solamente transitan solamente por nuestro país, los pasajeros tampoco, y hay incongruencias en los requisitos, incongruencias en los términos, en los plazos y un montón de cosas que todavía no hemos logrado resolver. Situación a través de la cual, por un conflicto de intereses entre operarios del transporte de pasajeros del área metropolitana, se ha tenido que, digamos, crear un grupo, una intervención desde el Ministerio de Obras Públicas, hecho por decreto del Poder Ejecutivo, y con esa intervención estamos desde el año 2021 funcionando. Y fíjense la realidad, en manos de los políticos volvemos a caer y estamos ahí con este problema de pasajeros que no se resuelve. O sea que en esa situación estamos desde el punto de vista institucional. Alguien levantó la mano. Sí, doctora, el colega Vicente Alderete. Doctor Alderete. Sí, buenas noches, doctora Liz, doctora Ewart, doctor Pedro, le encuentro no conocido. Soy abogado litigante desde Curuguatí, estoy participando con ustedes. Me gusta a la disertante, espectacular está realizando, y creo que la mayoría de los colegas le estamos escuchando atentamente. Bueno, con relación a este tema, es una ley del derecho positivo vigente, a la cual muchas veces nosotros quienes estamos por el interior del país es lo que más afectados somos en el buen sentido de la palabra. Como dijo el doctor Ewart, la mayoría del tiempo estamos por las rutas y nos encontramos con ciertos obstáculos a la hora de ir a tribunales. Por ejemplo, en caso específico,
Canindeyú, los abogados, nosotros que estamos por Curuguatú, tenemos que unos 160 kilómetros para un juicio oral que se realiza en Salto del Guairá. Y hay veces, por el tiempo o por los compromisos mismos, tenemos que apretar al acelerador para llegar al destino. Bueno, mi pregunta es lo siguiente, doctora. Sí, Viste que esta normativa está incorporado desde la parte administrativa, por ejemplo, con relación a la infracción que se le puede realizar a los infractores, entre comillas. Y hay veces, por la premura del tiempo, bueno, le decimos para no entrar en discusión, haceme la boleta y en 24 o 36 horas, si mal me acuerdo, uno tiene que abonar en una ventanilla. En el hipotético caso de que se no realiza, la multa es efectiva a través de la cuenta o algunos, como en este caso, que se pasa ya automáticamente la no habilitación de la licencia. Bueno, ahí, a mi parecer, a mi criterio, no entra en contraposición con el tema del derecho constitucional, del libre tránsito, y porque vos tenés que abonar, pagar y después reclamar. Ahí está mi pregunta concreta. No sé si me explico, doctora, apreciado colega. sí, querido, un gusto, Vicente. Bueno, yo estoy tratando de entrar despacito en lo que es la construcción estructural del tema vial. Es casi imposible llegar al proceso o llegar a la parte judicial primero. Si nosotros entendemos esa construcción del sistema jurídico que envuelve a toda la cuestión vial y logramos hacer el encasillamiento, entonces ahí vamos a entender cuando tengamos que buscar la manera de responder o de ayudar a alguien en un proceso, ahí es donde vamos a poder aplicar realmente la equidad, la justicia. A mí me falta algo y gracias por apoyarme en el sentido de que ahora quiero pasar. Yo les hablé recién de lo que es el uso del derecho de circular con carga, con tus bienes. Y para ganar como un medio de vida, de obtener recursos, donde el tiempo es oro, el profesionalismo, transportando cargas que son bienes ajenos, pues no podés estar jodiendo, no son tus cosas las que pones en riesgo. Entonces, es otra faceta del derecho de circulación. Pero acá resulta algo también de extrema importancia. Eso que me decías recién, Vicente. Desde el año 92, prácticamente los municipios por la descentralización, adquieren autarquía, ¿verdad? Y como nosotros muchas veces hay cosas que no sé si no masticamos, no analizamos así mirando a la larga, no tenemos un proyecto digamos, de pensamiento como un estadista para poder dictar leyes que rijan 100, 200 años y no vulneren ningún derecho. Salimos a darle nosotros porque realmente a lo mejor mirando así desde cualquier punto de vista decimos, sí, los municipios por descentralización tienen que tener su policía caminera, ellos tienen que controlar su caminera. Y con la ley orgánica, la nueva ley orgánica de los municipios, le dimos la potestad pero tamaña situación, se les ha dado potestad de tener su propia policía caminera, supuestamente, entre comillas, para regir dentro del ámbito de su ejido o su distrito, en ciertos caminos.
el derecho de tránsito como un derecho nacional no puede ser descentralizado bajo ningún sentido, circunstancia, porque no podés hacer lo que se hace hoy. Que vos venís con un camión o una camioneta habilitada, le pusiste 2 luces grandes ahí para que sea más chusco. No podés venir hasta la entrada de Asunción y quedarte ahí media cuadra en una estación de servicio a tapar tu luz porque vas a entrar en la ciudad. No podés entender lo que pasa con los camiones, por ejemplo, que en las rutas nacionales el camión tiene que ir por la derecha, no, por la izquierda. Su carril preferencial es la izquierda. Pero al entrar en la capital, tenés que irte por la derecha, detrás de los colectivos, detrás de la gente que gatea, con una carga, con una sinergia distinta, con una resolución distinta. Es solamente una cuestión que no tiene sentido. Y en esa situación estamos, gente. Tampoco los ciudadanos comunes les va a resultar aplicable o siempre vas a estar en contravención, porque no hay todavía hasta ahora la habilitación de un sistema en el cual vos puedas identificar lo que es un ejido urbano. Ese es un punto. El factor humano que aplica la fiscalización y el control del tránsito. Imagínense, ¿quién evalúa esos factores humanos? Una cosa es la patrulla de la capital. También tenemos un poquito algunas muestritas así de desabruptos, de personas que no controlan, que no saben cómo aplicar, no se saben pedir nada, no te tratan luego bien o te aprietan. Acá en la capital sucede. Imagínense lo que sucedería, como dice el compañero allá en Corugate, ya soy cañimba. ¿Quiénes van a ser policías de tránsito? Alguien que no sabe, a lo mejor ni siquiera se subió alguna vez en una bicicleta. No conoce para qué está hecho el derecho de circular, ni cuáles son los elementos, ni cuáles son las medidas que uno tiene que resguardar, nada. Y se los pone a controlar. Pero está habilitado. Son situaciones que a nosotros como profesionales nos conviene entender, que están mal construidas y a ver si por lo menos de abajo nos vamos apoyándonos. Bueno, yo estoy llegando al 30 minutos, la mitad de la clase. Mi intención era precisamente hacer 2 clases, porque después de lo que es esto, entrar a conocer el mapa conceptual dentro del cual tenemos que manejarnos, nos viene algo fuerte, algo también interesante, que es el tema de cómo hacemos para la aplicabilidad de la ley o para la derivación de los conflictos en el caso de divergencia o para digamos, la sanción de las multas en el caso de que tengamos algún evento en la ruta. Todos, absolutamente todos. Pero no sé si hay alguna cuestión que aclarar acá. Sí hay. Aparte de la entidad de la DINATRAN, también le tenemos a los municipios con habilitación legal como para establecer una policía municipal de tránsito que está capacitada para hacer fiscalización y sanción de hechos de faltas en las rutas. En ese mundo tenemos que movernos. La dificultad está a la vista. Aparte de que lo ya mencionado con respecto a la capacidad
o el conocimiento de la técnica o de los derechos o de la función que está realizando de los agentes de tránsito, hay otro punto muy fuerte y que nos puede servir para ayudarnos en el momento de fundamentar algún reclamo. ¿Cuál es lo siguiente? Creo que 72% de los municipios no tiene su plan regulador. UTEA. El plan regulador es el plan urbanístico que está contenido y tributario que está contenido en la ley, en la Carta Orgánica, la nueva ley orgánica de las municipalidades, por el cual se establecen las tres partes o los tres tipos de zonas en los distritos: la zona urbana, la zona suburbana y la zona rural. Imagínense un poco, nosotros cuando transitamos tenemos que saber a dónde terminó la zona urbana. Porque ahí se aplica una cosa. Después tenemos que saber dónde terminó la zona suburbana y dónde la rural. Ñandeyara. Y ahora, para completar, hay cada 30 kilómetros una ciudad. No es fácil transitar. No se facilita circular. Ese elemento es importante a la hora de que vamos, cuando entremos para buscar ayudarle a los prójimos a salir de los conflictos viales, es justamente otro de los elementos muy válidos. El municipio, si no te marca territorio, si no tiene una señalización adecuada, jamás te puede aplicar una multa. Porque hay cosas que no se suponen. Amén de que a lo mejor también sirva para ayudarnos entre nosotros, sirva también para que los municipios, hay muchos que no tienen siquiera su, ¿cómo es que se dice? Todavía no tienen la transferencia de sus zonas, de sus ejidos urbanos. No están inscritos en registro público. ¿Y cómo van a aplicar una ley de territorio donde la base fundamental o el elemento fundamental para saber si te aplica si vos podés circular a 50 o a 100, si ellos mismos no tienen el título, la transferencia de su zona urbana? Conozco municipios bien determinados que no tienen esa transferencia dentro de lo que es, creo que el Poder Ejecutivo, creo Abogacía del Estado, algo así, tiene que hacer la transferencia, no tienen los títulos dominiales de su zona urbana. Y tampoco de sus calles. Entonces ellos, si no tienen ese documento que se pueda hacer valer contra terceros, no nos pueden sancionar. Y si ocurre un siniestro, un hecho dañino en una vía que no está habilitada, pero se utiliza como hábil, pues el municipio o la gobernación o el Estado es culpable. Llegando a ese punto, y concretamente, circulando, tenemos 3 leyes grandes y 3 sistemas en el cual, con la variada cantidad y calidad de medios, tenemos que circular y vivir. La ley 5016 de tránsito y seguridad vial para circular a nivel nacional, en el que se aplican autoridades, dimensiones, velocidades, muchos conceptos totalmente propios. Y una excepción a ese tránsito, que es el tránsito por la ciudad de Asunción establecido por resolución, creo que 50 del 93. 53 del 90, estaba tratando de averiguar. Bueno, sí, lo que sí que es una resolución 53 es la que rige el tránsito por la capital del Paraguay. También la 1590, porque si vos te vas pegado a un camión o a un transporte de pasajeros, es otra la autoridad que interviene.
Y también si por ahí ya entraste en una ciudadcita, esa ciudadcita no vas a irte a trabajar, a actuar con la patrulla caminera, te vas a ir con la, eh, nosotros le llamamos zorro gris, pero es agente de tránsito, así se llama en la ley. Son 3 términos y conceptos que vamos a aplicar. La utilidad de estos conceptos es máxima, porque dependiendo de en qué circunstancias se producen los hechos que van a estar a nuestro cargo y que los usuarios de la justicia necesitan resolver, recurriendo a nosotros profesionales, esa diferenciación es grande. Y esa diferenciación se genera de aplicabilidad al inicio y al momento en que se abre la causa, ya sea por multa, por juicio de indemnización, por lo que fuere. El momento de aceptar la jurisdicción y competencia de un juzgado es ahí. Y esa es la importancia de esta clase. Para ayudar a alguien, lo primero es evaluar eso. Continuando un poco y adentrándonos, bueno, supongamos ya estamos en el tiempo de actuar. No quiero cerrar esta clase, no quiero concluir sin entrar a otra cuestión que es sumamente importante en la parte vial y que dentro de nuestra mente amplia nosotros tenemos que manejar. Tenemos términos medio raros. Hoy por hoy está tan de moda cualquier cosa, fiscalía, cualquier cosa, fiscalía, cualquier cosa, juicio. Ojo, ahí también tenemos que tener la idea bien clara, porque podemos ganar, podemos hacer justicia diferenciando. Para todos estos entes en los cuales yo les he estado tratando de inmiscuir, la consecuencia es multa o suspensión, inhabilitación, porque la 5016 trae esa consecuencia. Trajo una cosita rara que yo no sé, hasta ahora no he visto que se aplique, ¿verdad? Que supuestamente tu registro de conducir tiene puntos. Y que la primera vez te quitan 5, después te quitan 10, dependiendo si es grave o si es leve o si qué. Todavía no he visto, no hay un registro, no está implementado. Esa es una ley muerta. Pero en materia de municipios, tampoco. Ahí también se aplica la sanción. La misma sanción, pero con otro procedimiento. Hay un procedimiento si estás en la ruta nacional, hay otro procedimiento si estás en la ruta municipal. Pero si por ahí estás en la esquina y entre las dos no hay una conclusión, ahí el más cara dura se lleva el lauro y lleva donde le parece, donde tiene un mejor amigo se lleva el juicio. Porque no hay una cuestión para dirimir los conflictos de competencia. Bueno, hasta ahí sí cometemos faltas. Y gente, existen faltas desde el antes, el durante y el después de un tránsito. Son los 3 estadios en los cuales la cuestión vial inicia la conducta del ciudadano. Dentro de los juzgados de faltas no se menciona el antes. Se menciona solamente el durante el tránsito. La 5016 no considera ni el antes ni el después. Pero, tenemos una cuestión muy novedosa en nuestro sistema jurídico
que en la cuestión penal sí. ¿Por qué? Porque el Código Penal tiene 2 artículos magníficos, con penas leves, por cierto, pero 2 artículos magníficos que sancionan cualquier hecho dañino, ya sea doloso o culposo, que sanciona las inconductas en el tránsito en 3 etapas distintas: en el antes, en el durante y en el después. ¿Alguna preguntita hasta allí? ¿Saben cuál es? Nuestros artículos son el 216 y el 217. Freud, sí te escucho. El doctor Mendoza levantó la mano. Genial, le escucho. No, en absoluto, un error nomás, disculpen. Ok. Bueno, quiero aprovechar estos 10 minutos y esto y después seguro que vamos a volver a encontrarnos, porque la parte procesal no entramos. Hay lindos recovecos. Este es un área magnífica y no, por sobre todas las cosas hay muchos recursos porque es un área en el cual nadie se adentra. Se arregla todo y quepe. Y sin embargo, a la luz de la ley de honorarios que estuvimos estudiando la semana pasada, hay demasiada plata por ganar. Y si como gremio nos ubicamos en la posición de apoyarnos entre sí, entre nosotros, esto es magnífico. Bueno, refiriéndome a la cuestión penal tenemos el artículo 216 y el artículo 217. Son hechos punibles, delitos, no crímenes, que están en un capítulo especial que hablan de la cuestión del tránsito terrestre. Y les decía yo que en la cuestión penal tenemos 3 momentos en los cuales se divide el derecho de circular, o la circulación, o la vialidad, como quieran llamarlo, porque el Código Penal sanciona el antes como que dice aquel que circulara conduciendo un vehículo sin estar habilitado previamente. Eso significa el antes. Eso es el antes. Tenés que tener registro. Tenés que estar habilitado. Si no portás, no tenés tu habilitación, pues estás cometiendo un hecho punible. Amén de ser falta municipal, amén de ser falta nacional, tenemos responsabilidad en circular sin estar habilitado, sin registro. El durante es lo que normalmente nosotros llamamos las cuestiones de intoxicación, la producción de un obstáculo. Cualquier maniobra imprudente es un obstáculo, porque de alguna manera esa maniobra imprudente puede traer como consecuencia que a alguien le afecte en el ejercicio del derecho de circular y se produzca un daño. Y porque estamos circulando, es un hecho punible de acción penal pública porque estamos utilizando un bien de todos. Esa es la razón y la justificación que se argumentó cuando se hizo el proyecto de ley de Código Penal. Querían poner eso como una cuestión de derecho privado. Nosotros sabemos que tenemos acción penal pública y acción penal privada en el Código Penal, ¿verdad? Y sin embargo, ese argumento primó al tiempo en que producir un obstáculo en el tránsito implica un hecho punible de acción penal pública. Es cierto, es muy leve la sanción, pero y ahí nosotros podemos aplicar nuestro conocimiento y nuestra profesión para hacer cumplir esa ley. Y el después, atiendan bien, en el tránsito se sanciona con la omisión de auxilio. 3 momentos circunstanciales
en el ejercicio del derecho de circular que generan acciones penales por algún tipo de daño e incluso impericia que derivan directamente a una acción penal pública, o sea, nos vemos con el Ministerio Público. Por supuesto, ninguna de esas cuestiones deja o evita que si por ahí tenemos un daño a la propiedad o daño a la persona o una lesión leve, que se pueda argumentar o utilizar la acción penal privada para la reparación del daño. Son consecuencias punibles en el mal ejercicio o mal uso del derecho de circular. También está punida, o sea, está penada la circulación conduciendo un vehículo en estado de ebriedad o alcoholemia y también por estar circulando en estado de intoxicación por algún tipo de tóxico, ¿verdad? Algún tipo de medicamento que te haga perder el ejercicio de el raciocinio. Y una cuestión que sí, en algún momento dado, fue como causa de justificación, es justamente el estar afectado por alguna cuestión mental momentánea, ¿verdad? Que obviamente evitarlo ni siquiera no podías adivinar o cosas así. En ese tipo de cuestiones es cuando realmente no se tiene una acción penal pública. ¿Qué pasó acá? ¿Ahí? Hola. ¿Ahí me escuchan? Sí, doctora, perfecto, se te escucha. Bueno. Sí, doctora, escuchamos. Bueno, hasta aquí, díganme, estamos entrando en el tema, ¿no? Vamos llegando a algo. Sí, el doctor Jara Aceval está levantando. Sí, lo escucho. Doctor Hola. Víctor Hugo. Sí. Doctor Víctor Hugo, por favor. Te escucho, doctor. Parece que está hablando y no se ve. No se entiende. Doctor Mendoza, vos. Sí, doctor Mendoza. Sí, sí, excelente. Estaba nomás para hacer un breve análisis para poder ir un poquitito adentrándole a los demás colegas sobre el enfoque que usted está dando. Y más o menos usted está partiendo de lo que sería el artículo 3º de la ley 15, esta ley ¿cómo es? La ley 1015-16, ¿verdad? 50-16. 50-16, perdón. En cuanto a las materias legisladas, ¿verdad? Estamos a ver qué es lo que legisla y cuál es el objeto de la presente ley, ¿verdad? Ahí es donde más o menos yo voy siguiendo lo que usted está haciendo, el análisis breve, que está haciendo un bosquejo general, cuando le dijo a un colega algo que me llamó la atención, cuando le dijo, de eso me voy a hablar porque si todo está mal, ¿para qué voy a hablar ya ni de cinturón ni de nada? Porque todo tiene estamos partiendo de lo que se llama el árbol, la semilla, el fruto de la semilla del árbol envenenado. Entonces, ¿cómo hacemos hasta la policía, la descentralización? Aunque el artículo 1 diga que las disposiciones de la presente ley serán aplicables a las normas departamentales y municipales y deben ajustarse a lo que dispone la materia, otra vez conforme a su exposición, prácticamente hay una confusión muy grande y una superposición de normas entre las que hacen este organismo que pretende centralizar todo el poder y otra vez las normas municipales y otra vez la patrulla. Es decir, estamos en un caos total que generó esta ley 5016. ¿Estamos bien de acuerdo con eso, doctora? Precisamente yo necesitaba que todos nos diéramos cuenta en equipo de esa realidad. Y ahí hay dos temas muy importantes, porque cuando hablamos de la materia que legisla, hay que tratar de confundir. Siempre yo voy o sea, los perros, aquí por decir de los perros, querían hablar de la patrulla caminera, pues los muchachos están calientes con la patrulla caminera, ¿verdad? Pero la forma que usted plantea va mucho más allá
que un simple órgano ejecutor, porque ese es nada más un pequeño instrumento que, aunque esté utilizando mal el instrumento que tiene a su mano, es nada más el producto de esa semilla del árbol envenenado, ¿verdad? Así. Entonces, usted estaba planteando dos cosas y quiero que se entienda muy bien, ¿verdad? El objeto de la ley es proteger la vida humana, preservar la funcionalidad del tránsito y contribuir a la preservación del orden y la seguridad. Ahora, Sí. ¿qué legisla esta ley? Las normas de circulación, señalizaciones, sistema de instrumentos de seguridad, y uno que a usted se le cortó, que estaba hablando, que era muy interesante, el régimen de autorización administrativa. Usted estaba hablando sobre un tema muy importante, la carga de pasajeros y demás cuestiones también que no solamente regulan el tránsito interno, sino que cuando vamos a traspasar las fronteras, crean otra vez una serie de diversidad de confusión, ¿verdad? O sea, no solo tenemos el caos que produce la ley 5016, la mala redacción, sino que la 5016, en confrontación con otras normas internacionales, otra vez nos genera un desequilibrio. Hasta ahí estamos hilando bien, mi querida doctora. Quiero nomás que los colegas vayan entendiendo lo que usted está tratando de expresar, y perdóneme que haga como una escuelita y haga un pequeño resumen, ¿verdad? Para que podamos entender todo, ¿verdad? No nos preocupemos por lo que yo estoy entendiendo. Si es que la policía no quiere multar, que aquí allá, eso ya es realmente una consecuencia de algo que debe darse. Entonces, mi querida, la pregunta es la siguiente. Claro que todo esto podemos recurrir seguramente por una sede del sumario y luego ir a lo contencioso, seguramente no es mi especialidad, pero ¿qué solución damos como país a esta situación, verdad? Porque si tenemos una oficina que hoy nuclea todo el poder, si tenemos por otro lado que los municipios abiertamente ni siquiera a veces tienen las calles preparadas como para hacer eso, le ponen a cualquier Juan de los Palotes con un uniforme para dirigir el tránsito y para sancionarte y quedarse otra vez con tu dinero sin que vos de manera prácticamente ilícita, ¿verdad? Porque ni siquiera ellos, hay una descentralización, usted explicó lo que era la centralización, la descentralización. Entonces, ¿qué tendría que hacer hoy el gobierno de la República del Paraguay para poder sanear toda esta situación? Y disculpe que haya hecho un preámbulo, pero es importante que todos también estén entendiendo lo que a mí me parece haber captado. Tal vez lo haya captado mal, no sé cuál es su opinión y cuál sería la solución, porque planteada la problemática, también nosotros queremos esperar alguna solución de su parte. Si no, vamos a dormir todos tranquilos, estamos viviendo en un país de conflicto. ¿Cuál es la solución, mi querida doctora? Gracias. Bueno, doctor, gracias. Yo con este ayudante de cátedra me voy lejos. Gracias, doctor. Voy a ser sincera. Acá hay que ponerse los pantalones. No hay de otra. Es desde cualquier punto en que se lo mire, la circulación es un caos. Acá no hay derecho de circulación. Y en él estamos involucrados todos. Estamos involucrados y cada día es peor. Cada día es peor. Hace 20 años, un municipio, y para traernos más a colación, un municipio permitió que en 2 cuadras los mercados se trasladen a la ruta y hicieron desviar los camiones por cuadritas así cortitas, camiones grandes con dimensiones justas y todo lo que sea, pero hicieron desviar solamente para vender cebolla y tomate ahí en la calle informales. ¿Saben a qué me refiero? San Lorenzo. Ese fue el principio de algo que yo decía, Dios mío, que esto no se transmita. Después apareció una gente con que empezaron a techar las veredas. A techar las veredas. Y ahí voy a entrar en la última parte de lo que hace a mi estructura de leyes, que es justamente las vías. Y para responder un poco al doctor, yo quiero ser optimista, que si esto que estamos haciendo podemos transmitirlo e involucrar a la gente, realmente yo pienso que estamos dando un gran paso, porque depende de nosotros. El convencerle a la gente que muchas veces vale la pena que te den su caso,
para que vos lleves adelante y llegues al final, porque esto es el Estado, es el culpable. Tamaña confusión desde donde se lo mire, vas a ganar. Después, cuando entremos en la cuestión de proceso, como se dice, los plazos, las formas, las instituciones que están, la infraestructura que pusieron, ahí se van a cagar de risa. Lo siento que sea un poco vulgar, pero vamos a morirnos todos y vamos a salir pensando que, Dios mío, imagínense que cada uno hagamos 10 accidentes de tránsito a la semana o al mes. ¿Cuánta plata vamos a estar recurriendo, consiguiendo? Porque las autoridades no saben, nunca hicieron cumplir absolutamente nada. Dependen de su caradurez. Bueno, quiero llegar a la otra parte que les dije recién, que es justamente la última parte, el último eslabón, aprovechando estos 10 minutos que tenemos y después podemos conversar. En el tránsito yo hablé de sujetos que están involucrados. Pero en el tránsito hay una cosa, un elemento sumamente importante que no está, digamos, desconsiderado, que sí está contenido en las normas de base. En la ley 137/93, orgánica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, están diferenciadas las rutas nacionales, internacionales, y en la ley orgánica municipal tan nueva también incluso las dimensiones. En la 5016 encontramos referencia a vías peatonales y vías vehiculares. Y hay reglas específicas para el tránsito peatonal. Entre paréntesis, el tema del tránsito peatonal hoy por hoy nos está generando demasiado problema. El peatón, porque se ganó un o otro juicio, qué sé yo, se salen nomás y en realidad ellos tienen bien reglada su conducta. Las vías divididas en dos. En la 22094 teníamos inclusive una definición más elegante de lo que era la vía peatonal. Le llamaban vereda. Y se definía como camino peatonal o berma de seguridad. Y era muy útil esa acotación en la ley, en el reglamento de tránsito, porque al hablarse de tránsito e involucrar a un medio de transporte que es una máquina, automáticamente se incluye la posibilidad de algún tipo de inconveniente imprevisto que no es posible evitar, porque no está en nuestras manos evitar. El daño en los vehículos circulando. Y anteriormente, con el concepto que traía la 22094, hablaba como berma de seguridad y en la 137 siempre estuvieron establecidas las franjas de dominio. Precisamente para que en un hecho, en una situación en la cual tu móvil tenga algún tipo de imprevisto que no puedas evitar, aún con la mejor pericia, tenga que deflagrar e ir a ocasionar algún daño y salga de la vía a través en ese espacio que se denominaba vereda o franja de dominio. Eso se quitó de nuestra ley, ese concepto se quitó de nuestra ley. Y hoy por hoy encontramos que todo el mundo construye, pone techo, etcétera, etcétera. Y hablando de construir, hablando de obstáculos, esa vía peatonal también tiene que estar libre de obstáculos. La proliferación incontenible de centros de venta, comercio, lugar, por poco la gente no pone su baño. Empezaron los taxistas, que tenían que tener un estacionamiento, al final hicieron todo ahí, no sé, un montón de cosas y se apropian en cada esquina nomás ya de los mejores lugares de vía. Están contradiciendo totalmente lo que es un principio vial. Que tanto la vía peatonal
como la vía vehicular tienen que ser respetados y libres de obstáculos. Las incongruencias administrativas son incongruencias de aplicación que en el ejercicio de nuestro trabajo y defendiendo a los particulares podemos ir evitando paulatinamente. No va a ser fácil, pero realmente un ser humano o una sociedad, así como estudiábamos, Edward seguro que recuerda, estudiábamos que la conducta, los ciclos sociológicos equivalen a 2 o 3 generaciones. Un año son 3 generaciones, ¿verdad, Edward? Entonces, si en 3 generaciones logramos quitar esa costumbre de atropellar los lugares de circulación y de llenarlos de cualquier cosa o considerarlos como propiedad privada, va a ser útil. Te escucho, Edward. Liz, sí, en general se considera 25 años una generación, entonces 3 generaciones serían 75 años, es decir, se considera esto por la edad adulta, ¿no? La generación de bebé, entre comillas, nace, crece, se desarrolla y puede concebir nuevamente, entonces se considera un cuarto de siglo una generación y como vos decís, es un proceso largo, ¿no? Que en tiempos modernos actuales a lo mejor ya casi está fuera, hasta casi diríamos fuera de lugar, ¿no? Porque los tiempos son muy rápidos. Eso nomás quería acotar. Sí. Pero nosotros de paso podemos ganar plata, Edward. ¿Por qué? Porque en la fundamentación de nuestros recursos podemos ir incluyendo esas deficiencias con un análisis somero y llevando nuestra posición profesional hacia la claridad jurídica, que busca no solamente la legalidad, sino la legitimidad. Ante el conflicto de intereses, ¿cuántas veces se pueden producir cuestiones que deben ser sometidas a un análisis constitucional incluso? Nuestra posición como profesionales es, como somos auxiliares del derecho, es buscar ser agentes de transmisión de conductas positivas. Nunca vamos a saber hacia dónde podemos ir para mejorar si no empezamos. Ese es el verdadero punto. Y hay una cuestión que traemos de la dictadura, un elemento que yo quiero poner sobre la mesa para analizar la próxima clase directamente con los plazos, los procesos, la manera de escribir, los formatos que podemos implementar en los diferentes recursos, porque tenemos que ponernos de acuerdo en ese sentido. Tenemos que escribir acá, traer modelos. Hay una cuestión real. Y atiéndanme bien, hay cambios constitucionales, todos esos cambios legales, pero hay una cosa que traemos de la dictadura, que era cuando el país era pobre de pobreza. ¿Saben cuál es? La cuestión tributaria del aporte o contribución que se da para el sostenimiento de las áreas públicas. En el 54-55, las primeras obras de gobierno del general Stroessner fue imponernos la carga contributiva, la constricción vial, ¿se acuerdan? Que era un aporte de los hombres, que eran los que tenían obligaciones incluso de hacer servicio militar, tenían que aportar una suma aquí para que se mantengan los caminos. Y como éramos pocos y éramos pobres, al querido general Stroessner se le ocurrió, no sé por quién, pero eso está en los textos, liberar el mantenimiento de las vías peatonales al criterio, la capacidad, la necesidad o la voluntad del frentista, como una contribución voluntaria. Y eso está ahí. Y esa realidad que hoy ya debió cambiar porque las circunstancias que la originaron cambiaron, es la que hace que todo el mundo se crea dueño de su vedera. Así de simple. Y ese es un espacio público de circulación peatonal que nos toca rescatar
¿Por qué? Porque si no, realmente ya estamos en el caos, vamos a ir más al fondo. Podemos levantar una o dos generaciones, no importa. Así se generaron todas las cuestiones importantes en la civilización. Y con eso quiero cerrar. Depende de nuestra conducta, depende de nuestra mentalidad para levantar nuestra, digamos, nuestra sociedad, para recuperar los verdaderos valores legítimos, fundados en la ciencia jurídica, no simplemente en el parecer, a mí yo pienso que, opino que, sino en realmente basados en leyes, y que busquemos leyes realmente que sean sistémicas, que tengan un orden de concatenamiento lógico donde no se afecten otras cuestiones por salirse con la suya o por recaudar algo. Para mí, no sé si hay alguna pregunta, yo estoy cerrando con eso. Muchas gracias, Liz Romero de Prat, por esta disertación tan completa que abarca desde mostrarnos todo lo que hace a la legislación. Doctor Eduardo, tu micrófono. Hasta estos tiempos. Bueno, una persona, lo que preguntó la doctora Luz Escurra Sayas, la consulta acerca de, bueno, dice si está dentro de tu ámbito de actividad, doctora, ¿cuál sería la razón por la cual no se cubren itinerarios importantes entre ciudades de Asunción y Lambaré? Ella da un ejemplo. Dice que desaparecieron las líneas 8 y 3 que cubrían los barrios de ambas ciudades. Hoy día no existen y que ha disminuido la eficiencia de traslado. ¿Cómo se normatiza y fiscaliza la cantidad de pasajeros límite que debe llevar un autobús en hora pico? Bueno, voy a responder rápido, pero con una invitación. Les invito a que nos sentemos a analizar, a historiar un poco, a adentrarnos un poco en el mundo del transporte de pasajeros en el país, donde el Estado tiene la obligación, porque somos un Estado republicano, nosotros tenemos que tener un servicio público para la necesidad general. Nos están llevando, y voy a ser bien cruda, nos están llevando a la obligación de tener cada uno, tener que tener nuestro móvil y no tener una opción de medio para circular por una cuestión de intereses, de sectores económicos fuertes que manipulan, manejan, cercenan y lucran con la necesidad de la sociedad. Y eso es todo un tema que es un capítulo que por mí estamos prestos como para poder volver a dar una tarde de vuelta, una conversación así bien estructurada para que ustedes entiendan de dónde surgen esos benditos problemas que pagamos todos, cuya culpa pagamos todos, sin necesidad. Dos manos están ahí. Hay una persona, R, me marca acá, que levantó la mano. La doctora Ramira Almada es. Ya. Dos personas que levantaron la mano. La colega Ramira Almada, pero doctora Ramira. ¿Me corta? El doctor Víctor Paracebal ya le dimos el... Entonces, doctora, demasiado nutritiva fue nuestra noche en esta ponencia, dicho sea de paso. Y sí, creo que avivamos el fuego para la siguiente oportunidad que nos reunamos con relación a los aspectos procesales. Interesantísimo va a estar esa parte, porque se abre bastante en este aspecto, en los aspectos procesales, por la cuestión administrativa, la cuestión judicial. Una discusión también allí sobre el tema, he visto en el grupo, sobre el conocimiento de las normas y de las leyes para el cumplimiento, que sé que usted dijo en un sentido, no en el sentido de que se pueda admitir el desconocimiento de la norma, sino que para que esta norma sea respetada, principalmente en cuestiones de orden público, tiene que ser visible, conocible, perceptible por el obligado, ¿no? Eso también.
es importante. Lo vamos a discutir más adelante, doctora. Muchísimas gracias por el tiempo, por el mecanismo que utilizamos, ¿verdad? En una noche fresca que nos estuvimos calentando acá con la información y con el criterio que están exponiendo los colegas. El doctor Mendoza siempre agudo, siempre punzante. Ahí está todavía en silencio, pero sé que estaba muy atento con relación a estos temas, porque también lo dijo en un chat, en un muro de Facebook, justamente una vez con relación a la patrulla caminera. Y vamos a seguir esto, doctor. Así que yo ya le comprometo para una siguiente vez, para una siguiente ponencia, ya desde el aspecto procesal, y donde vamos a ver qué presentar, dónde presentar, cuánto tiempo tenemos, qué alternativas tenemos. Inclusive hay circunstancias atenuantes, inclusive, que uno puede eventualmente exponer ante los agente administrativo, voy a decir así para no decir agente de tránsito, porque me lleva mucho a una música, el tema de ese agente de tránsito, ¿verdad? Entonces, doctora, muchísimas gracias a los colegas participantes, y no sé si hay algo más de parte del doctor Mendoza, la doctora Freud. No, yo solamente agradecer, gracias por el título, doctor, todavía no tengo que se llama un abogado, pero despedirme con ese dicho que tenía un periodista, una noche más, pero esta noche fue diferente, fue algo espectacular. Muchísimas gracias, mi querida doctora. Gracias. Excelente, A la muchísimas gracias. Ahí. Doctora Liz.